En nuestro siguiente proyecto vamos a trabajar con el Frame Layout. Bueno, este es un layout bastante simple, ¿no? En general se utiliza para mostrar, bueno, pues diseños bastante sencillos, básicamente porque lo que hace es apilar pues las distintas vistas que vamos añadiendo a ese layout, ¿no? Las va apilando unas sobre otras según el orden en el que fueron añadidas, ¿no? De forma pues que el último que se añade pues va a quedar encima de esta pila. En principio nosotros podemos controlar la disposición de esas distintas vistas dentro del layout utilizando esa propiedad layout gravity que ya vimos en algún ejemplo anterior, ¿no? Aún así, pues cambios en la resolución, si pues, la aplicación se está ejecutando en distintos dispositivos o cambiamos la orientación de la pantalla, pues puede hacer que se solapen, ¿no? Unas vistas con las otras. Con lo cual, bueno, pues habitualmente, ya digo, ¿no? Solo vamos a tener una vista dentro de este layout. Pero bueno, nosotros para un poco jugar con esto, para practicar, pues vamos a añadir ahí varias imágenes, ¿no? De forma que veamos ahí cómo pues unas van a aparecer encima de las otras y también un campo donde vamos a tener un texto, ¿no? Para ver pues esto que estamos comentando del el apilamiento, ¿no? de esas diferentes vistas. Y bueno, queda ahí la referencia, ¿no? Tenemos ahí en la página de Android, ¿vale? Bueno, pues si queréis consultar alguna de sus diferentes atributos, pero bueno, ya digo, en general es un layout muy simple y básicamente, pues aparte de lo que vimos hasta ahora, no va a haber grandes novedades. Lo que sí vamos a ver es cómo, por ejemplo, utilizar imágenes dentro de nuestras aplicaciones, ¿vale? Las vamos a añadir como un recurso a nuestro proyecto y pues vamos a ver ahí que tenemos la posibilidad de tener distintas resoluciones para nuestras imágenes y que se utilicen en función pues de las resoluciones del dispositivo, ¿no? En el que se esté ejecutando la aplicación, ¿vale? En concreto, bueno, pues os pasaré esas dos imágenes que tenemos ahí, tanto del fondo como de Tux, ¿no? Ya sabemos, la mascota de Linux que vamos a mostrar encima de ese fondo. Si os fijáis, ¿vale? Esta será una imagen que tendrá fondo transparente. ¿Vale? No hay ningún problema en usar imágenes de este tipo. En principio nosotros podemos manejar, o bueno, mejor dicho, estas aplicaciones de Android, ¿no? En lo que es en el diseño, podemos manejar distintos formatos de imágenes, yo que sé, JPEG, GIF, PNG, etcétera, ¿no? Como algunas de estas, como por ejemplo el PNG, que nos permite tener fondos transparentes. Pero un poco lo que se recomienda desde Google es utilizar un formato de ellos, WebP, ¿vale? Bueno, de ellos no podía ser de otra manera, ¿no? Que lo recomendaran su uso. Pero bueno, la idea es que este formato que introdujo Google en el año 2010, y es un formato abierto, ¿no? Tiene una licencia BSD, ¿no? Una licencia Berkeley. La idea es que nos permita reemplazar pues otros formatos gráficos ya existentes que se utilizan en entornos web, ¿no? Pues como decíamos, JPEG, PNG o GIF, ¿no? De forma, bueno, pues que sea más eficiente, ¿no? En cuanto pues a ratios de compresión, etcétera, ¿no? De hecho, bueno, pues es un formato que soporta compresión, tanto con pérdida como sin ella, ¿no? Entonces un poco pues englobamos ahí pues distintas posibilidades que tenemos con estos formatos como el JPEG o el PNG, ¿vale? Con y sin compresión. Y aparte también nos va a soportar esas transparencias que podemos tener con esos archivos PNG, como pues las animaciones típicas que podemos hacer con los GIF, ¿vale? Entonces la idea es eso, con un único formato, un poco abarcar todas esas posibilidades que nos dan distintos formatos gráficos, ¿vale? Digo, en cuanto a
resolución, compresión, animación, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a iniciar este nuevo proyecto. Desde Android Studio, entonces creamos un nuevo proyecto. Como en los casos anteriores, vamos a seleccionar esta plantilla que nos va a dar una actividad vacía, ¿vale? Establecemos el nombre para nuestra nueva aplicación, Frame Layout o el nombre que queráis, pues lenguaje Kotlin, y el SDK mínimo, pues dejamos este, podemos dejar este, ¿no? API 24, ¿no? Que es el que nos aparece por defecto. Finalizamos y bueno, pues se nos generarán los distintos archivos de este proyecto. Como en los casos anteriores, tendremos nuestra actividad principal, así como el archivo XML con el diseño para esa actividad, ¿no? Bien, entonces, igual que en casos anteriores, vamos a eliminar pues todo lo que nos ha añadido aquí, es decir, este constraint layout, ese text view, y vamos a añadir un frame layout. Vale, borramos eso. Y ahí tenemos nuestro frame layout. Tendremos también que establecer pues una serie de atributos, ¿no? Como ya hicimos en determinados casos, como pues el namespace de Android, ¿vale? Vamos a añadir también el namespace de esas tools, ¿vale? Y ahora, pues alguna de esas propiedades, algunos de esos atributos para nuestro layout, como pues, estos dos obligatorios que son el ancho y el alto, ¿vale? Este layout width, que lo vamos a ajustar al tamaño de la pantalla, y de igual forma pues el layout height, ¿no? La altura de ese layout, pues que también lo ajustaremos a lo que es la altura de la pantalla. Y bueno, pues podemos añadir también ese tools context, ¿vale? Para asociar, ¿no? este layout a esa actividad principal. Pero bueno, ya digo, esto es un atributo que añadimos ahí, que lo utilizan determinadas herramientas o elementos de nuestro IDE, ¿vale? Pero no es necesario para el funcionamiento de la aplicación, ¿de acuerdo? Bueno, y con esto ya tendríamos construido nuestro layout, ¿vale? Este, pues que ya digo, es tremendamente simple o básico, ¿no? Vamos a añadir ahora lo que va a ser esa imagen que vamos a utilizar para el fondo. Bien, entonces, dentro de esta carpeta de recursos, tenemos aquí esta subcarpeta, Draggable, ¿no? Donde añadiríamos esas distintas imágenes, ¿no? Es nuestra carpeta por defecto para almacenar ese tipo de recursos de tipo imagen. Bien, entonces lo que voy a seleccionar aquí la vista de ficheros del proyecto, ¿de acuerdo? Voy a buscar la carpeta correspondiente, ¿no? Donde están estos, o donde puedo meter estas imágenes, ¿no? Estos recursos. Aquí en esta carpeta, Restraggable, y básicamente lo que voy a hacer es arrastrar aquí, ¿no? Pues alguna de esas imágenes, ¿no? Que, por ejemplo, pues las tengo por aquí, ¿vale? ¿No? En principio, pues tengo esta imagen iceberg, es un archivo JPG, y esta imagen Tux, que, como decíamos, tiene esta extensión WebP, ¿vale? Ese formato de Google. Bien, en principio de momento voy a añadir esta, ¿no? Esta de la imagen de fondo, ese iceberg, la voy a arrastrar aquí. Ahí está, ahora sí, ¿vale? Bien, y ya la tendría dentro de la carpeta correspondiente. Una opción que me da el Android Studio es, si pulsamos con el botón derecho sobre ese archivo de imagen, es convertirla automáticamente a un archivo WebP,
¿vale? De hecho, tenemos aquí esta opción, ¿no? Pero bueno, en principio no lo voy a hacer porque quiero pues que se me muestre directamente ese archivo como un JPEG, ¿vale? Para ver pues que podemos utilizar directamente ese formato sin necesidad de convertirlo. Para añadir esa imagen como fondo de nuestra pantalla, bueno, para añadir cualquier imagen podemos utilizar un tipo de vista que se llama Image View, ¿no? Vale, entonces, bueno, pues tendremos que establecer ahora aquí cuál es el ancho y el alto, como nos pasa con cualquier vista. En principio los voy a ajustar a que se me, bueno, se ajusten a lo que es el tamaño de la propia imagen, ¿no? Este wrap content. Pero ahora voy a utilizar una propiedad que me permite escalar la imagen, ¿no? Que es este scale type, ¿vale? Bueno, igual que tenemos pues estas propiedades que nos permiten escalar en un eje X horizontal o Y vertical, ¿no? Tenemos aquí este tipo de escalado que me permite, bueno, pues realizar diferentes redimensionados, ¿no? Vamos a decir, de esta imagen, ¿no? En principio yo podría establecer un valor para que se centrara esa imagen, pero puedo hacer también con este center crop o center insight que se me expanda, ¿no? De forma que, por ejemplo, pues con este center crop lo que voy a hacer es que ambas dimensiones se expandan de forma que las dos lleguen hasta el tamaño máximo que tiene ese layout, ¿no? Con lo cual, pues lógicamente va a ser difícil que la imagen pues me coincida exactamente con la forma del layout, ¿no? Entonces, lo normal es que una de esas dimensiones sobrepase los límites de ese layout, ¿no? De ese contenedor, con lo cual pues se cortará, pero me ocupará todo el espacio correspondiente al layout, ¿no? Al contenedor. Y el escalado se hace de forma uniforme, es decir, se me va a mantener las proporciones, ¿no? Bien, eso es lo que haría ese center crop. El center insight lo que haría sería, pues igual, ese escalado uniforme, pero en el momento en que cualquiera de las dos dimensiones, tanto la horizontal como la vertical, alcancen los límites del contenedor, pues llegaría hasta ese punto, ¿no? Con lo cual me podría quedar una franja, ¿no? Porque una de las dimensiones seguramente no habrá llegado a los límites del contenedor, pues me quedará ahí una franja sin cubrir, ¿no? Por eso la diferencia, ¿no? Entre ese center inside, que la imagen va a quedar siempre contenida, va a quedar dentro del contenedor, o un rescalado donde tenemos que hacer un crop. Es decir, vamos a tener que cortar parte de la imagen, ¿no? Yo como quiero que me ocupe todo el contenedor, aún perdiendo parte de la imagen, voy a seleccionar esta opción Center Crop. ¿Qué más tendremos que añadir? Pues lógicamente tendremos que indicar cuál es esa imagen que queremos añadir en este Image View, ¿no? Entonces tenemos ahí un atributo que es el source, es decir, la fuente, ¿no? El recurso que vamos a utilizar, en este caso esa imagen, ¿vale? Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es añadir el ID drawable de nuestro recurso, ¿no? De esa imagen iceberg JPG. Bueno, que no nos aparece aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo solucionamos esto. Lo único que tenemos que hacer es reconstruir el proyecto, ¿no? De forma, pues que en la nueva construcción, ¿no? Al compilar de nuevo, pues se detecte ese nuevo recurso y se cree el identificador para el mismo, ¿no? Entonces, podemos darle aquí al play o podemos irnos aquí al menú build, darle aquí un rebuild, ¿vale? Da igual, esto nos va a dar pues aquí determinados errores. De hecho, pues este image view está aquí sin cerrar, ¿vale? Nos da exactamente igual, ¿no? Pero ahora mismo ya tendremos esa referencia a pues este nuevo recurso que añadimos ahí, ¿no? Este fichero JPEG. Bien, vamos a cerrar ahí. Y vamos a ver pues
cómo nos queda esto, podemos verlo aquí ya directamente en el diseño, y cómo tenemos esta imagen aquí ocupando todo lo que es el espacio correspondiente pues al contenedor, ¿no? Que está ocupando ahora mismo toda la pantalla. Podemos ver, por ejemplo, si cambiamos, vamos a poner aquí los dos, si cambiamos el tipo de escalado, ¿no? Por ejemplo, si ponemos aquí centrado, entonces la imagen, por ejemplo, es mucho más grande que lo que es el contenedor, ¿no? Así que lo único que va a hacer es colocar la imagen en el centro de ese contenedor, pero no la reescala. ¿Vale? Podemos hacer un center inside, ¿no? Y como os comentaba, ¿no? Aquí lo que hace es extender, reescalar pues las dimensiones de la imagen manteniendo lo que es el aspect ratio, ¿no? Las proporciones de la imagen, pero en el momento en que una de ellas, bien en horizontal o bien en vertical, alcanza los límites del contenedor, detiene ese reescalado, ¿no? Con lo cual, pues nos quedarán zonas sin cubrir, probablemente, salvo que tuviéramos la imagen perfectamente ajustada a lo que es el tamaño y la resolución de la pantalla. Pero bueno, de esta manera podemos observar la imagen completa sin perder ninguna parte. En este caso, como lo que me interesa es cubrir todo ese contenedor, pues utilizamos esta opción Center Crop, ¿no? Y bueno, y tenemos ahí otras opciones que podéis consultar ahí en la documentación. Como os decía, tenemos la posibilidad de tener diversas versiones de nuestra imagen en función de las resoluciones de los dispositivos en los que se vaya a ejecutar la aplicación, ¿no? Es decir, tener versiones de la imagen a más baja resolución o a más alta resolución y que automáticamente, en función de las capacidades de la pantalla del dispositivo, se seleccione una u otra, ¿vale? Bueno, de hecho, pues en la documentación de Android hay un documento en el que se explica precisamente qué es esto de los píxeles independientes de la densidad, ¿no? Recordamos que nuestras dimensiones de los diferentes elementos, ¿no?, que fuimos utilizando hasta ahora las expresamos como dps, ¿no? Nunca utilizamos un valor de píxeles o una unidad de tipo milímetro, centímetro o algo por el estilo, ¿no? Porque pues las pantallas son muy variadas, tienen resoluciones distintas, es decir, tienen una densidad de píxeles diferente. Entonces lo que utilizamos aquí es un tipo de unidad que va a hacer que nuestra imagen se nos muestre con unas dimensiones similares, aunque varíe la resolución de la pantalla, ¿no? Porque está asociada a esa densidad. Bueno, aquí os explica un poco su uso, cómo podemos hacer también esa conversión entre estos puntos, ¿no?, de densidad con píxeles reales, ¿vale? Y para el caso concreto de las imágenes, pues nos indica aquí cómo podemos tener distintas versiones de la misma en función de la resolución del dispositivo, ¿no? Y ya digo, se va a seleccionar automáticamente la mejor de las opciones que tengamos ahí. Bueno, entonces lo que se establece es una clasificación de densidades, ¿no? Desde densidades muy bajas a densidades más altas, ¿no? Pues el DPI, ¿no? Es decir, el Low Density, ¿no?, o Medium Density, MDPI o HDPI, ¿no?, High Density, ¿no?, de densidad baja, media o alta de puntos, ¿no?, o extra high, extra high, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder tener estas imágenes en diferentes resoluciones y que se nos seleccione, ¿no?, por parte de la aplicación, pues aquella en función del dispositivo? Pues lo que tendremos que hacer será crear una serie de subcarpetas dentro de nuestros recursos, ¿vale? Carpetas que se van a llamar drawable y luego con este sufijo, vamos a decir, ¿no?, guión, y luego pues una de estas categorías, LDPI, MDPI o la que sea. Y ahí lo que guardaremos será pues una versión, ¿no?, de nuestra imagen para que se nos cargue para esa resolución en concreto, ¿no? Es decir,
Pues si nosotros tenemos aquí una carpeta que se llame Dragball LDPI y la pantalla tiene una resolución, ¿vale?, de 120 dpi, o en torno a 120 dpi, pues se nos va a seleccionar la imagen que tengamos en esta carpeta. Sin embargo, si la pantalla pues tiene una resolución pues en torno a los 300 dpi, ¿vale?, pues se nos seleccionará la imagen, ¿vale?, que tengamos en esta carpeta, ¿no? Extra High DPI, ¿vale? Entonces ya digo, es algo muy simple. Nosotros lo que tendremos que tener pues será esas imágenes, ¿no? Es decir, la misma imagen a diferentes resoluciones guardadas en esa serie de carpetas, ¿vale? Y ya automáticamente el sistema selecciona la que corresponda. En caso de que pues no tuviéramos una versión específica para esa densidad de puntos del aparato, ¿no? Hubiéramos creado esa carpeta correspondiente a esa resolución, pues lógicamente el sistema seleccionará una, la que considere pues más adecuada, ¿no?, para la visualización. Vale. Entonces, de hecho, pues un poco de forma similar a como tenemos aquí esta serie de carpetas, ¿no? Estas MIPMAP HDPI, MIPMAP MDPI, ¿vale? MIPMAP XHDPI. En este caso, estas carpetas son para iconos, ¿no? Entonces tenemos aquí pues lo que son diferentes versiones de el icono de la aplicación en función de las resoluciones de las pantallas, ¿no?, de la densidad de píxeles de las pantallas. Bueno, pues esto mismo nosotros lo podemos replicar para lo que son el resto de las imágenes, ¿no? Para los iconos, ¿no?, creando pues una serie de carpetas draggable y con la extensión correspondiente, HDPI, LDPI, MDPI, la que sea, y ahí añadiremos una versión diferente de nuestro archivo, lógicamente manteniendo el nombre, ¿vale? Pero bueno, serán la misma imagen con distintos tamaños, ¿no?, distintas resoluciones. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser añadir en esta parte inferior de la pantalla esa imagen de Tux, ¿no?, de nuestra mascota Linux. Vale, entonces, bueno, pues esto lo podéis intentar hacer vosotros, ¿no? Es muy simple, forma similar a como hicimos ahora. Tendremos que añadir ese nuevo recurso a la carpeta correspondiente. Tendremos que añadir un image view, ¿vale? Establecer ahí los valores de los distintos atributos y también tendremos que colocar esa imagen dentro de nuestro layout, ¿vale? Bien, entonces podéis parar ahí el vídeo, intentar hacerlo y lo hago yo ahora. Bueno, lo primero será añadir nuestra imagen a esa carpeta de recursos, ¿vale? Y la voy a arrastrar aquí esta carpeta draggable, ¿no? Me va a pedir, bueno, pues crear, bueno, en principio va a copiar y crear ahí ese nuevo recurso. Voy a reconstruir mi proyecto, ¿vale?, para que se me genere el ID correspondiente a esta nueva imagen, ¿no?, que en este caso pues es un archivo en este formato WebP. Y lo único que haremos ahora pues será añadir un image view. Establecemos las propiedades, ¿no?, del ancho y el alto de pues lo que es esta vista, ¿no?, que lo voy a ajustar a lo que es el tamaño de la imagen, a ese contenido. Vamos a darle también cuál es el origen, ¿no? Drawable, no aparece ahí, sí, aquí está, Tux, ¿vale? Bien, en principio me aparece aquí arriba y desplazado hacia la izquierda, ¿no? O sea, primero fijaros cómo me aparece encima de esta imagen que estoy utilizando de fondo, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Se van apilando las distintas vistas siguiendo el orden en el que los vamos añadiendo aquí al layout. Si yo esto me lo llevo para aquí, pues no lo vamos a ver, ¿vale? Porque está por debajo, ¿de acuerdo? Estaría por debajo, ¿no? Bien, pues vamos a devolverlo a la posición
que sería esta. Vale, ya digo, ¿no? Nos aparece aquí hacia la izquierda y hacia arriba, que es la posición por defecto, ¿no? Siempre lo va a intentar ajustar en el posicionamiento a horizontalmente, ¿vale? Al inicio, ¿no? Que ya digo, depende del idioma, puede ser a la izquierda o a la derecha, y verticalmente hacia arriba. Y fijaros también, este archivo WebP tiene el fondo transparente, establecido como un fondo transparente, por eso podemos ver la imagen que hay por debajo, ¿no? Vale, bien, entonces vamos a posicionar esta imagen en el lugar que nos interesa. Para ello vamos a modificar la propiedad Layout Gravity. Y en este caso le voy a decir que se centre horizontalmente, ¿vale? Y que además quiero desplazarlo hacia abajo, ¿no? Entonces puedo combinar aquí, pues, otro tipo de posicionamiento, ¿no? Y en este caso, bottom, ¿vale? Y ahora tendría ahí ya la imagen perfectamente colocada, ¿no? A ver, esto me lo marca como un error. Bueno, parece que no le gustan ahí esos espacios. Vale, ya está. Bueno, y por último, nos queda por añadir pues el mensaje que teníamos aquí arriba, ¿no? Ese Tux Linux o el nombre que, o bueno, el texto que queramos poner ahí. Vale, pues también podéis hacerlo como pequeño ejercicio, ¿no? En principio que se nos muestre un texto que esté centrado ahí arriba, y podemos también jugar a cambiar tanto lo que es el color como el tamaño del texto, ¿vale? Como el estilo, ¿vale? Entonces podéis intentar hacerlo y lo hago yo ahora. Bueno, pues vamos a añadir aquí a continuación un text view. Vamos a establecer también el ancho y alto, que lo vamos a ajustar a lo que es el contenido, ¿vale? En principio ahí no tenemos nada. Vamos a establecer el texto. Esto era Tux Linux, ¿vale? Bueno, en principio prácticamente no se ve. Está aquí a la izquierda, también en la posición por defecto, igual que nos pasaba con la imagen. Vamos a cambiar su posicionamiento, ¿no? De forma similar a como hicimos aquí. Bueno, esto ya lo puedo copiar así entero. Pero en este caso centramos horizontalmente, pero en vez de llevárnoslo para abajo, lo vamos a llevar para arriba. Top. ¿Vale? De hecho, si lo tenemos abajo, vemos como en principio se nos mostraría. Vale, en principio lo voy a dejar abajo, luego lo voy a cambiar, ¿vale? Para que veáis, ¿no? Pues eso, igual que pasa con esta imagen que se coloca encima de la anterior, ¿no? Solapándose, pues también, pues da igual. Aquí en este caso es otra vista diferente, es un text view, pero el efecto es exactamente el mismo, ¿no? Bueno, como prácticamente no vemos nada ahí, lo primero que voy a cambiar es el color. Para esto tenemos un atributo que es text color y aquí especificamos un valor de color, pues por ejemplo, igual que hacemos en HTML, ¿no? Indicando pues esos valores en hexadecimal de las componentes RGB, ¿no? Rojo, verde y azul, ¿no? Red, green, blue. Dando un valor entre 0 y 255, ¿no? 0 es la mínimo de intensidad, 255 sería el máximo de intensidad, es decir, un byte, ¿vale? Que en ese decimal, ese valor de 255 sería FF, ¿no? Que se corresponde con el blanco. Bien, ¿qué más? Para cambiar lo que sería el tamaño, tenemos esa otra propiedad, text size, donde, pues aquí en este caso, por ejemplo, 40, le damos un tamaño utilizando píxeles escalables, ¿vale? Y podemos cambiar también el estilo, text style, y establecer pues aquí un valor, por ejemplo, de negrita, ¿no? ¿Vale? Entonces eso, como veíamos
pues como decíamos antes, nos aparecen las vistas, ¿no? Unas encima de otras, ¿no? Se van apilando unas encima de otras. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto finalmente nos lo vamos a llevar para arriba. Aquí vamos a cambiar este gravity, ¿vale? En vez de para o llevarlo abajo, botón, nos lo vamos a llevar arriba. Bien, y con esto pues estaría terminado lo que es un poco pues el diseño de esta pantalla, ¿no? Bueno, y aquí tenemos, ¿no? Ejecutándose nuestra aplicación, ¿vale? Bueno, que simplemente pues ese contenedor con esas imágenes que añadimos ahí, ¿no? Y con esto pues quedaría un poco visto este frame layout. El tercer contenedor que vamos a ver es el scroll view. Esta es una vista que hereda de frame layout, ¿vale? Pero bueno, como frame layout a su vez es un contenedor, ¿no? Hereda de view group, pues nuestro scroll view también va a ser. En realidad es bueno, pues también un componente de este tipo bastante simple. La idea de fondo es que la jerarquía de vistas que pueda contener, ¿no? En el caso de que no quepa dentro de la pantalla, pues tendremos una barra de scroll de forma que nos podamos desplazar, ¿vale? Pero solo puede haber un único view, ¿no? Solo puede haber una vista dentro de este contenedor. Con lo cual, si nosotros queremos construir una interfaz de usuario un poquito más compleja, donde tengamos varios elementos, ¿no? Lo que tendremos que hacer será añadir pues algún layout como hijo de scroll view, por ejemplo, pues un linear layout o cualquier otro que queramos, y en ese, ¿no? O sobre ese vamos a añadir pues el resto de las vistas, ¿no? De hecho, pues es un poco el objetivo de esta pequeña práctica, es ver cómo podemos integrar dentro de un contenedor otros contenedores, ¿no? De forma que podamos construir así pues el interfaz de usuario que nosotros queramos, ¿no? Aunque bueno, como ya comenté anteriormente, no es conveniente anidar, ¿no? O añadir muchos niveles de anidamiento en nuestro interfaz de usuario, porque va a hacer que se ralentice mucho, ¿no? Y de hecho, pues tenemos a nuestra disposición otros layouts como el constraint layout que veremos posteriormente, que bueno, pues nos permite construir estos interfaces de usuario complejos de una forma sencilla, sin necesidad de pues ir anidando unos contenedores dentro de otros. Pero bueno, como práctica pues nos puede valer, ¿no? Solo vamos a poder tener un scroll vertical si queremos o nos hace falta, por la razón que sea, dependiendo de, bueno, pues cómo construyamos nuestra aplicación, un scroll horizontal. Tenemos otra versión de esta vista, que es el horizontal scroll view, ¿no? Para ese desplazamiento horizontal. Pero bueno, viendo uno nos vale perfectamente para el otro. Bien, entonces la idea va a ser construir esta interfaz de usuario que vemos aquí, ¿no? Vemos que es similar a esa primera aplicación que hicimos con el linear layout, ¿vale? Básicamente lo que vamos a tener aquí es un text view, ¿vale? Un campo de texto editable donde podemos escribir un mensaje que ocupe distintas líneas. Entonces es similar pues a esta primera práctica que hicimos de los layouts, con una diferencia, ¿no? Esto lógicamente nos tiene que permitir escribir en varias líneas, pero no vamos a usar ese atributo weight que establece cuál es el tamaño en principio, ¿vale? Lo podríamos usar también, ¿no? Pero en principio lo vamos a dejar así, con una línea que vaya creciendo a medida que vamos escribiendo texto y añadimos nuevas líneas. ¿De acuerdo? Entonces, pues
Una vez que superemos el tamaño de la pantalla, nos debería aparecer esa barra de scroll vertical para desplazarnos por la pantalla, ¿no? Bueno, pues al final es una práctica muy sencillita, ¿no? Vemos aquí como tenemos dos componentes, dos vistas, con lo cual no podemos asignarlas directamente a un scroll view, ¿vale? Lo que haremos será añadir otro tipo de layout y sobre él añadir esos dos componentes, ¿de acuerdo? Bien, podéis intentar hacerlo, ¿vale? Es muy simple, pero bueno, si no, le dais a continuar el vídeo y lo vemos ahora. Creamos un nuevo proyecto, ¿vale? Con esta pues, actividad vacía, le vamos a llamar scroll view y pues como en los casos anteriores dejamos como lenguaje Kotlin y este API 24. Vale. Bien, finalizamos y esperamos a que se nos construyan pues los distintos archivos de nuestro proyecto. Una vez construido, nos vamos a nuestro archivo XML de definición de ese interfaz de usuario, de esa pantalla, y vamos a sustituir este constraint layout por un scroll view. Scroll view. Establecemos pues los namespaces de Android, ¿vale? Y de tools. Establecemos también lo que va a ser el ancho y el alto de este contenedor, ¿vale? Para que se ajuste al tamaño de la pantalla. Y podemos añadir también el contexto, ¿no? La actividad desde la cual vamos a lanzar vamos a inflar, ¿no? Esta pantalla, ¿no? A partir de este archivo XML. Bien, entonces, como decíamos, aquí dentro de este scroll view solo podemos tener un único componente, solo podemos añadir una única vista. Nosotros queremos añadir dos elementos, ese campo de texto editable y también queremos añadir un botón. Entonces lo que vamos a hacer es crearnos aquí dentro un linear layout, ¿no? Vamos a establecer también pues ese tamaño de ancho y alto que coincidan con lo que es el tamaño de su padre, ¿no? Que en este caso es el scroll view. Vamos a establecer la orientación vertical y podemos establecer también pues un padding, por ejemplo, de 16 píxeles, ¿no? O densidad de píxel. Vale. Bien, entonces aquí tenemos este otro contenedor, ¿vale? Dentro del scroll view. Y ahora, sobre este, vamos a añadir esos componentes, esas vistas que nos hacen falta, ¿no? Por un lado será pues este campo de texto editable. Vamos a establecer en cuanto al ancho, pues que sea todo el ancho de la pantalla, ¿no? Bueno, será el ancho del contenedor en el que se encuentra, que a su vez es el ancho de este contenedor, que a su vez sería el ancho de la pantalla. Y en cuanto a la altura, pues lo ajustamos al contenido. Bueno, algunas otras propiedades que podemos añadir aquí, pues es ese texto que informa al usuario de qué se espera que se introduzca aquí, ¿no? Pues un mensaje, por ejemplo. ¿Y qué más podemos establecer? ¿Alguna otra propiedad? Bueno, pues como va a ser un campo de texto de distintas líneas, ¿no? De múltiples líneas, pues tendremos que establecer ese input type, ¿no? Input type a text multiline. Bien, y con esto, en principio,
tendríamos definido ese campo de texto editable. Nos faltaría añadir lo que es el botón. ¿Vale? Bueno, pues en este caso será un componente de tipo button. Vamos a establecer tanto ancho y alto al tamaño del contenido, es decir, del texto, ¿vale? Que contenga, que va a ser enviar. Y bueno, vamos a necesitar también cambiar su posicionamiento, ¿no? Porque si lo vemos ahora en el diseño, pues nos quedará, bueno, lo podemos dejar ahí, o si lo queremos mover aquí hacia la derecha, ¿vale? Pues vamos a cambiar aquí su valor de layout gravity y lo vamos a poner right, por ejemplo. ¿Vale? Y nos va a quedar aquí el botón. Podríamos añadir, pues también si queremos, haya un espaciado, un margen o algo por el estilo, ¿no? Por ejemplo, podríamos darle aquí pues a este campo botón un layout margin top, por ejemplo, de, pues yo qué sé, 8 dp. ¿No? A ver cómo nos queda esto. Vale, algo así, por ejemplo. Bueno, y en principio nada más. Vamos a ejecutar esto, vamos a introducir pues algún texto de prueba que nos vaya ocupando varias líneas y en el momento en que esos componentes no quepan, ¿no? Digamos, este ahora mismo sería el límite, ¿no?, de ese scroll view. En el momento en que esto vaya creciendo y supere el tamaño de la pantalla, pues tendremos esa barra de scroll vertical para desplazarnos, ¿no?, por esa pantalla, acceder pues a los distintos elementos que tengamos dentro del contenedor. Bien, pues vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, Pixel 5. Bien, aquí tenemos nuestra aplicación. Entonces, bueno, pues escribimos aquí algunos textos, vale, lo que sea, ¿no? Lo único que nos interesa es que se vaya desplazando eso hacia abajo. Entonces, ¿no?, vemos como aquí a la derecha, ¿no?, tenemos esa barra de scroll que nos permite desplazarnos por, digamos, este contenedor, ¿no? Bueno, así con esto es un poco complicado aquí con el ratón, ¿no? Pero bueno, esto en un móvil, pues lógicamente lo haríamos con un dedo, ¿no? ¿Vale? Este desplazamiento, ¿vale? Pero bueno, esta es la idea, ¿no? Que, bueno, pues esto podrían ser, bueno, en este caso es este campo de texto editable, pero podríamos tener ahí, pues a lo mejor una serie de fotos, etcétera, con algunos botones o algunos controles debajo, ¿no? Que, bueno, pues para poder acceder a ellos necesitamos poder desplazarnos, ¿no?, dentro de lo que es el contenedor, ¿no? En caso contrario no lo podríamos hacer, ¿vale? De hecho, podemos hacer la prueba, ¿no? Vamos a detener esto. Vamos a irnos de nuevo, pues aquí al diseño, ¿vale? Pues de esa pantalla, y nos vamos a cargar este scroll view. Vamos a dejar simplemente este linear layout, ¿no? Lo vamos a sacar, bueno, perdón, desde aquí, linear layout, ¿vale? Y lo voy a dejar como elemento raíz, ¿no? Voy a copiar esto que me vale para aquí y esto lo voy a eliminar, vale, y vamos a ajustar esto un poco y aquí match parent, perfecto, ¿no? Es decir, hicimos exactamente lo mismo que teníamos antes, ¿no? Mantenemos un poco lo mismo, solo que ahora este linear layout es el elemento raíz, ¿no?, de este diseño, del diseño de esta pantalla, no está contenido dentro de ese scroll view. Vamos a ver qué pasa ahora cuando ejecutamos nuestra aplicación. Bueno, pues aquí la tenemos, ¿no? Como antes, añadimos ahí pues una serie de
líneas de texto, ¿vale? Nos da exactamente igual, lo único que nos importa es que el contenido no quepa dentro de la pantalla, ¿vale? Y vemos cómo pues perdimos acceso a ese botón, ¿no? Es decir, yo me puedo mover dentro de lo que es este campo de texto, ¿vale? En el que me encuentro, pero ese botón ya no tengo acceso a él, ¿no? Igual que no tengo esa barra de scroll que me proporcionaba pues ese componente, ese scroll view, ¿vale? Que en ese momento en que el contenido no cabe dentro de lo que son las dimensiones de la pantalla, pues añade pues esa barra con la que nos podremos desplazar verticalmente. Bueno, y con esto finalizamos pues un poco estos layouts así más básicos, pero que bueno, nos pueden ser útiles para aplicaciones sencillitas o incluso usarlos como contenedores, como estamos haciendo ahora, usar este linear layout pues dentro de un scroll view, etcétera, ¿no? Vale. Lo siguiente que vamos a ver es pues este constraint layout, que ya es un contenedor pues que nos da pues esa flexibilidad adicional para construir interfaces de usuario más complejos sin, ¿vale? Que esto es lo importante, sin tener que anidar, ¿no? Como estamos haciendo ahora, unos contenedores dentro de otros, con lo cual pues ese árbol, ¿no? Con esa jerarquía de componentes de esa interfaz de usuario en concreto, de esa pantalla, pues va creciendo y se hace pesado, ¿no? A la hora de que Android pueda manejarlo, ¿no? Bien, pues con esto finalizamos este proyecto y vamos a ver este constraint layout.